No puedes perderte esta conferencia. Sabemos que será una conferencia donde tu fe será elevada, donde aprenderás a creer más en la palabra de Dios que en los falsos reportes, malos reportes que el mundo quiere traer continuamente, día tras día, a nuestra mente. Así que no puedes perderte esta super conferencia. No te la pierdas por nada, le hemos titulado Fe sobre el temor. Es una conferencia para este tiempo que tienes que escuchar y va a revolucionar tu alma, tu espíritu y sin duda tu mente, y va a inyectar la fe de Dios para levantarte y abrazar sus promesas en el nombre de Jesús. ¡Fe inquebrantable! Vamos a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, libro de Primera de Juan, capítulo 5, verso 4. Dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios. Si tú has nacido de nuevo, si verdaderamente has tenido un nacimiento del Espíritu de Dios, has nacido de nuevo, podrás entrar y ver el reino de Dios, dijo Jesús. Porque todo aquel que ha nacido de nuevo puede entrar y ver el reino de los cielos. Así que tú y yo vivimos en este mundo, pero somos vencedores de este mundo. Y somos vencedores en este mundo. Y vamos a conquistar el área donde Él nos ha plantado. Vas a conquistar y no seremos vencidos por el mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria. Declara: esta es la victoria, esta es mi victoria. Declara: Dios me está hablando a mí que yo tengo una victoria ya. No es la que voy a ver, ya está. Y esta es la victoria que ha vencido. Habla en pasado: ha vencido, yo ya he vencido. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué? Nuestra fe. Así que la fe es una victoria. Y Dios, cuando nacimos, nos puso victoria. Puso una victoria dentro de ti para caminar cada día en victoria. Yo no sé si alguien lo pueda tomar y abrazar. En el momento que Dios te dio fe y puso una medida de fe, puso su victoria en ti. Esta palabra es poderosa porque esa palabra han vencido o vence al mundo y victoria, y ha vencido. En su original es la palabra como una marca de tenis que se llama Nike. Es la misma palabra. Así que hoy traigo estos tenis que me recuerdan que camino en victoria. Caminamos en victoria, pero me recuerda también que tengo fe, que ante todo lo adverso que se presente en mi vida, no debo de olvidar que la fe ya me da la victoria. Y si quiero ser victorioso en mi caminar con Cristo, necesitamos caminar con fe. Puedes caminar con Jesús. Y quiero decir lo que dicen los tenis, porque no es nada más porque sea la marca, sino los tenis dicen just do it, y dice por todos lados dice just do it, do it, do it. O sea, solo confía, solo ten fe, confía, hazlo, make it happen, just do it. O sea, ¿qué tienes que hacer? Creer, just do it, sin razonarlo, sin pensarlo, just do it, just have faith. Pero bueno, como no vamos a predicar en inglés, solo ten fe. Ahí tomaron los tenis que dice por todas partes just do it. Y quiero rápido y nada más leerlo en la TLA porque me encantó cómo dice esto. En realidad, todo el que es hijo de Dios, yo no sé si tú seas hijo de Dios, pero yo soy una hija de Dios. Tengo la certeza de que yo soy una hija de Dios. ¿Por qué? Porque hubo un día donde yo le entregué a Él mi corazón, donde yo me rendí. Hay muchos que dicen, sí, yo soy hijo de Dios porque, bueno, nací en una cuna cristiana o mis papás son cristianos y pues ya me tocó creer en Dios. No, yo sé que soy una hija de Dios porque hubo un día en que yo vine y me rendí por completo a Él y le rendí toda mi vida entera. Y dice, en realidad todo el que es hijo de Dios, y me encanta cómo lo dice aquí, vence lo malo de este mundo.
Si en ti estaba todavía ese pensar de, ¿y si me llega el COVID, será que lo venceré o no lo venceré? La palabra de Dios lo dice, vence todo lo malo de este mundo. O sea que vence el COVID. Vence el COVID, el cáncer, vence el cáncer, vence cualquier enfermedad, dolor, vence todo. El problema es que a veces, como lo hemos dicho una y otra vez, leemos por leer la palabra de Dios, pero no te detienes en esas palabras que son claves, que son herramientas para tu vida de oración, que dice, todo el que es hijo de Dios vence lo malo de este mundo, y todo el que confía en Jesús obtiene la victoria. ¿Qué te está diciendo Él? Si tú crees en Dios, si tú ya lo recibiste a Él de todo tu corazón, te humillaste y decidiste creerle a Él, la victoria ya está. Pero tienes que creerlo. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree en Él, la victoria ya está. Vence lo malo de este mundo. Te está diciendo, ¿van a haber cosas malas en este mundo? Sí, efectivamente, y las que faltan por venir. Pero todas ellas, Él te dice, la victoria ya está. ¿Por qué? Porque confías en mí. ¿Por qué? Porque has decidido rendir tu voluntad, tu vida entera, tus planes a Él. Qué importante es rendirnos a Él y decidir ser criaturas nuevas, hechas nuevas, nacidas por completo en Él y solo para Él. Sabes, bebé, hemos estado orando conforme a la palabra, reprendiendo el espíritu de temor. Pero creo que el peor enemigo es cuando crees que no está y está. Y creo que el peor enemigo que se ha levantado, aparte del temor, es el orgullo. El orgullo te hace creer que no tienes nada y que los demás lo tienen. Y cuando crees que los demás lo tienen y tú no, nunca te humillas. Pero cuando tú dices, no sé si lo tengo, y si estoy caminando en temor, yo me humillo, Señor, trata conmigo, muéstrame, pero yo rechazo el temor y me levanto en fe. Y levantarte en fe y rechazar el temor es actos. Tú tienes que creer y creer la palabra, y si crees que hay fe en ti, impones las manos sobre los enfermos, porque Jesús lo dijo, echarán fuera demonios en mi nombre, impondrán manos sobre los enfermos, tomarán cosa mortífera y nada les dañará. Pero cuando ya tengo temor a todo lo que está aconteciendo y no reconozco que tengo temor, el temor se ha apoderado, y entonces la fe que vence al mundo no puede operar. Porque la fe opera sobre el temor. Cuando el temor se pone por encima de la fe, faith over fear. La fe tiene que estar por encima del temor. Y si Dios te ha dado un caminar, es para que camines y aplastes todo aquello que te atemoriza. No dejes que el COVID se ponga por encima de tu fe. No dejes que ningún espíritu demoníaco se ponga por encima de tu fe. La fe tiene que estar encima y opera encima del temor. No digo que los hombres de fe no lleguen a tener temor en algún momento. Somos humanos todos. Pero una cosa es que tengas temor y otra cosa es que te domine el temor. Pero una persona que es dominada por la fe de Jesús, el temor queda abajo de su fe y lo aplasta de tal manera que puede caminar y vencer al mundo, que es nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido, ya te dio la victoria. El mundo ya está vencido, tienes que caminar con esa mentalidad. El cáncer está vencido, la enfermedad está vencida, el COVID está vencido. ¿O crees que el COVID está por encima de Dios? Porque dice esto: ¿quién es el que vence? Verso 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces tienes la seguridad que todo está debajo de tus pies. Si crees que Jesús es el Hijo de Dios, entonces estás poniéndolo a Él por encima de todo, y entonces nada puede operar por encima de Él. ¿Quién es el que vence? ¿Quién es? Dice Juan. ¿Quién es el que vence? Sino el que cree. Pero el que cree una cosa: que Jesús es el Hijo de Dios y Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sanador, Él ha vencido toda enfermedad. Me encanta lo que dice en esta versión, verso 4. Verás, todo hijo de Dios vence al mundo. ¡Wow! Todo hijo, anótalo ahí. Todo hijo de Dios vence al mundo.
Ahora, ¿por qué estamos mirando que los hijos de Dios están siendo vencidos por lo que hay en el mundo? Porque la fe no se levanta, porque han abandonado la fe, porque no la alimentaron, porque tienes que alimentarla cada día. ¿En dónde? En la presencia de Dios. Porque tienes que alimentarla en una comunión constante con Dios. Tienes que alimentarte de la palabra. La palabra viene, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. En la comunión Él te habla e infunde fe para que camines en la victoria que está dentro de ti. Dice, porque nuestra fe es el poder victorioso que triunfa sobre el mundo. Vamos, declara eso. Mi fe es el poder victorioso que triunfa sobre el mundo. Una vez más, mi fe es el poder victorioso. No solo es poder victorioso. No hay opción a la derrota. Declara, no hay opción a la derrota en mi vida. No hay opción a la derrota en el Hijo de Dios. Yo creo en el Hijo de Dios y en Él veo un vencedor. Y Él salió venciendo para vencer. Y Él sale, y yo saldré un día con Él venciendo para vencer. Y yo caminaré como un vencedor con la victoria que ha vencido al mundo en mi fe. Es el poder victorioso que triunfa sobre el mundo. Y dice en esta versión Juan, ¿quiénes son los conquistadores del mundo que derrotan su poder? ¡Wow! Di yo soy, di yo soy. Aquí estoy, pastor, estoy Elisa, aquí estamos los que derrotamos el poder del mundo, el poder de Satanás. Aquí estamos. Son aquellos que creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¡Wow! No nos pide mucho Dios, ¿o sí? Solo que creamos que Él es el todo en todo y que Él es el único que puede llenar todo en todo, y caminaremos tú y yo en victoria. Yo quiero que escribas esto. La fe es la mano que se aferra de modo firme y sin cesar de las fieles promesas de Dios. La fe es la mano que se aferra de una espada que tiene fieles y poderosas promesas, firme y sin cesar. No solo la tomes una vez, tómalo cada día, firme y sin cesar. Es la mano que toma firme y sin cesar las promesas de Dios. La fe es una gracia que revoluciona el alma. Dime si no. Revoluciona tus sentimientos. Sientes temor, pero la fe viene y revoluciona el alma de tal manera. Hace una transformación en los sentimientos que los pone abajo y la fe se pone encima. La fe es una gracia que revoluciona el alma, porque te lleva a rendir tu voluntad a la palabra viva y transformadora de Dios. ¡Wow! O sea que la fe no se guía por sentimientos, ni por lo que ves, ni por lo que escuchas. La fe es espiritual y es una victoria y es un poder victorioso. Y la fe nos lleva a rendir nuestra voluntad a Dios. Y nos rendimos ¿a qué? A lo que Él ha dicho. Yo me rindo a su sanidad. Yo me rindo a su poder. Yo me rindo a su victoria. Yo me rindo a lo que Él ha dicho de mí. Yo me rindo. Y para caminar en aquello que Él ha dicho de mí. Y estas palabras, dime si no revolucionan tu alma. La fe vence porque se aferra a la más poderosa de todas las armas. ¿No se llama esto la espada del Espíritu? Cuando la fe es puesta y toma fuerte esta palabra, te conviertes en un vencedor. No es tus capacidades, no es lo que Dios ha depositado en ti, incapacidades o talentos. Es la fe, es una victoria que está dentro de ti. Y esa fe, cuando se aferra a la palabra, que es la espada del Espíritu, se está aferrando al arma más poderosa que hay en la tierra, de tal manera que no hay opción a que pierdas la batalla, no hay opción a que vivas en derrota, no hay opción a que el mundo se ponga por encima de ti, sino que tú vencerás al mundo. Alguien tiene que decir: yo voy a vencer al mundo. Los hombres de Hebreos 11, los héroes de la fe, fueron hombres que se aferraron con su fe a la espada del Espíritu y se transformaron en vencedores, se transformaron en conquistadores. ¿Alguien lo puede creer?
Números 14 dice esto, verso 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? ¿Hasta cuándo? Hoy te dice, no vas a sacar el poder victorioso que está en ti y lo pondrás en la palabra. ¿Hasta cuándo no me creerán? Porque la incredulidad deshonra a Dios. Y tienes que romper ese patrón. Deja de deshonrar a Dios con la incredulidad y empieza a honrar a Dios con tu fe. Cuanto más hace Dios por nosotros, mayor será el insulto y la provocación que le hacemos al no creer y confiar en Él. Te lo vuelvo a decir, cuanto más hace Dios por nosotros, mayor es el insulto y la provocación que le hacemos al no creer y confiar en Él. Te lo vuelvo a decir, mayor es el insulto y la provocación que le hacemos al no creer y confiar en Él. Con todo lo que hemos ahorita escuchado, dime si no te infunde para decir, yo voy a caminar en fe, no voy a dar lugar a la incredulidad ni al temor en mi vida, no voy a dar lugar a ningún patrón de incredulidad, no más. Después de todo lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿puedes dudar hoy que Dios lo hará de nuevo? ¿Se le acabó el poder a Dios? ¿Sabes por qué no se le puede acabar el poder a Dios? Porque sigue habiendo gente que cree. Porque esta es la fe. La fe es la victoria que ha vencido al mundo. La fe es el poder victorioso de Dios. Y la forma de ver el poder victorioso de Dios es a través de hombres y mujeres que sacan la fe que está dentro de ellos, porque fue fundada y fue sembrada en ti. Hoy te pregunto, ¿qué Dios ha hecho por ti? ¿Qué es lo que Dios ha hecho por ti? ¿Podrás escribir lo que Dios ha hecho en tu vida? Y cuando lo estés escribiendo, se levantará la fe. ¿Dónde están los enemigos que te angustiaban y ya no te angustian más? Dime cómo Dios te ha cuidado en tu caminar con Él. Dime cómo te ha guardado hasta el día de hoy. Y dime si no eso te infunde fe para levantarte y abrazar sus promesas en el nombre de Jesús. Así que declara: Padre, no permitas que yo me olvide de lo que tú has hecho conmigo. No permitas, Señor, que yo me olvide de los grandes beneficios que tú has tenido para conmigo y para con mi familia. Es impresionante ver, como decía Toño, cómo hay gente que se olvida tan rápido de lo que hizo Dios en sus vidas. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Una y otra vez Dios se mostró a sus vidas con grandes milagros. Y te estoy hablando de milagros portentosos, te estoy hablando de milagros sobrenaturales, te estoy hablando de esos milagros que si hoy en día ocurrieran, no sé si muchos obtendrían aún más temor o se paralizarían o caerían rendidos a sus pies. Yo a veces me pregunto, Señor, ¿por qué es que no has hecho esos milagros sobrenaturales como aquel entonces? La columna de fuego, tu nube, el maná. Y a veces siento que es como si Dios me estuviera diciendo, porque si lo hago, yo creo que la gente quedaría más atemorizada, porque no hay una convicción total de que Él existe, de que Él lo puede hacer. A veces nosotros mismos somos los que le ponemos el límite a Dios. Sí creemos que Él lo puede hacer, pero a veces nuestra mente, razonamiento no nos deja creer que lo que Él puede hacer va mucho más allá de nuestras expectativas, va mucho más allá de nuestro razonamiento. Y fíjate bien lo que dice Números 14:6. Dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Di conmigo: rompieron sus vestidos. Y esto lo tocamos en Temprano Te Buscaré. ¿Y sabes qué? Que es que cuando uno ha conocido la sublime gracia de Dios, cuando uno ha conocido el amor, la gracia, la presencia, la gloria, la protección de Dios, la incredulidad de las personas, a uno que ya lo ha experimentado, nos parece locura. No sé si te ha pasado que has conocido gente
que ha experimentado el poder de Dios, que ha experimentado a su Espíritu Santo, que aún han experimentado su sanidad, y de pronto ves que se desvían porque empiezan a anidar cosas en su mente, empiezan a dejar que fuentes, que otras cosas vengan y empiecen a anidar razonamientos, creencias extrañas, y ves cómo se van apartando, los ves cada vez más lejos. Y uno que conoce y que tú sabes que conocieron, uno dice, ¿cómo es posible? Señor, ¿cómo es posible que después de todo lo que han vivido se alejen y se aparten? Y esto fue lo que les pasó a Josué y a Caleb. No podían creer que el pueblo de Israel estuviera tan ensimismados en su egoísmo, en su razonamiento, después de todo lo que habían visto, que no les quedó de otra más que una versión, creo que es la Teleaya, no me acuerdo, dice versos atrás, que se postraron cara al suelo y rasgaron sus vestiduras. Y escúchame bien, no lo hicieron en lo secreto, dice que lo hicieron delante de los israelitas. Delante de ellos dice que se postraron en cara y rasgaron sus vestidos, haciéndoles ver, hey pueblo, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Qué voces están escuchando? Y hoy te digo, hey, tú que te has alejado, tú que has anidado pensamientos, cosas que antes no tenías, yo te le digo a tu cara, no me rasgo nada más porque no tengo tanta fuerza para rasgarme la sudadera, pero te digo, ¿qué te pasa? ¿Qué voces son las que estás escuchando? ¿Qué voces son? ¿A quién estás yendo a pedir consejo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Josué y Caleb, era tanta su desesperación que rasgaron sus vestidos. Cuando tu corazón, escúchame bien, cuando tu corazón ha sido quebrantado por el amor de Dios, sentirás dolor por aquellos que los desprecian. Sentirás caerte al piso y decir, Señor, tráelos de vuelta. Señor, quita el velo. Señor, tráelos, Padre, tráelos de nuevo. Señor, quita aquella venda que se les ha sido puesta y que les ha permitido que su corazón, su espíritu sea cegado, sea velado. Los que creen a Dios y sus promesas detectan, di conmigo, detectan la insensatez y el pecado de dudar en Él. Sí, te lo digo bien, el pecado de dudar en Él, porque dudar en Dios es pecado. Porque entonces no estás creyendo en lo poderoso que es Él. Entonces le estás diciendo, sí sé que existes, pero no tengo fe en ti. ¿Por qué? Porque todavía hay duda en mi corazón. Levanta tu mano ahí donde estás y di, Señor, yo quiero ser de aquellos que detecten la insensatez, que tengan temor y terror a dudar de ti. Dile, Señor, yo quiero, Señor, detectar en qué momento me estoy desviando, en qué momento estoy dejando entrar otras voces, en qué momento la incredulidad está viniendo a operar en mí. Y escucha bien esto, los que tienen fe en Dios son sensibles al pecado de dudar de Dios. Como te lo dije, los que tienen temor de Dios, les causa terror el poder dudar que Él no lo va a hacer. Yo no sé cuál sea tu circunstancia, pero hoy tienes que estar parado firme y decir, yo sé que Él lo va a hacer, porque yo soy una hija y un hijo de Dios. Y Él dice que si Él habita en nosotros, la fe vencerá al mundo. Nuestra fe vencerá esta circunstancia. No han ido incredulidad, no han ido duda, no han ido desánimo, sino que me paro firme en mi fe, creyendo que Él lo hará. Por eso es que una acción de la fe es que lamenta la necedad de la incredulidad. Te lo vuelvo a repetir. Lamenta la necedad de la incredulidad. Cuando uno tiene fe, esa fe inquebrantable de la cual nos ha hablado nuestro pastor, lamenta la necedad de la incredulidad. Lamenta cuando ve a un necio que sigue testarudo, no creyendo en Él después de que ha visto testimonios, milagros. Lamenta la necedad. Dile, Señor, que toda necedad sea quitada en aquellos que aún no quieren creer en ti. Diles que se vaya en el nombre de Jesús.
yo decido tener fe. Yo decido levantarme y creer que la victoria ya está. Declara, no voy a ser como el pueblo de Israel, que una y otra vez Dios hizo milagros y aún así no quisieron creer. Y aún así, aunque vieron a Moisés, a Josué y a Caleb rendidos ante ellos, rasgando sus vestiduras, en señal de ¿qué están haciendo, pueblo? ¿Qué más tenemos que hacer para demostrarles que Dios es el que ha actuado a favor de ustedes una y otra vez? Aún así, aunque los vieron humillados, no creyeron. No creyeron. Yo digo, wow, qué corazón tan duro tenía ese pueblo. Durísimo. Y eso es lo que se tiene que romper, y pedimos al Espíritu de Dios que esta palabra rompa el corazón duro, para que salga la fe, la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. ¿No es poderoso que Dios sembró fe en nosotros? Sembró su victoria. Sembró la victoria que ha vencido al mundo en ti y en mí. Está en nosotros. Es tiempo de que pongas a circular la victoria que ha vencido al mundo, que está en ti. ¿Cuál es? La fe. Y que la fe opere y se ponga por encima del temor. Es tiempo de que nos levantemos y rompamos el patrón de la incredulidad, ese patrón que deshonra al Dios mismo, y que empecemos a creer sus promesas y abracemos y actuemos en fe. Como dijo mi esposa, la fe lamenta la necedad de la incredulidad. Si hoy no lamentas el ser un incrédulo, entonces la fe no se puede levantar. Pero si dices, Señor, perdóname por ser incrédulo, por no creer tus promesas, por no creer que lo puedes hacer. Si tú eres el Dios Todopoderoso, a los que creen que Él es el Hijo de Dios, esos son los que vences, son los conquistadores. Somos los que vamos a conquistar este mundo. Somos los que no vamos a menguar ni volveremos atrás. Somos de los que seguimos adelante. Como que aquí no me animan mucho, pero espero que ahí en sus casas sí. Hebreos capítulo 10 dice así, verso 38: mas el justo vivirá por fe. Lo que está diciendo, mas el justo vivirá por la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe. Y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará gente victoriosa? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Habrá gente que venza, que siga creyendo? Cuando Jesús habla de ese pasaje y dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra, relaciona la oración con la fe, porque empieza a hablar de la viuda que va ante el juez injusto, la oración, y después habla de la fe. Hombres de oración serán hombres que la victoria que ha vencido al mundo se manifestará en sus vidas. Serán vencedores y conquistadores, no vivirán atemorizados. Yo me determino no vivir atemorizado. Determínate en el nombre de Jesús. Yo no viviré en temor. Faith over fear. Fe sobre el temor. Fe sobre el temor. Escríbelo, grábatelo, camina en ello. La victoria, Nike, la victoria que ha vencido al mundo, ¿cuál es? Nuestra fe. Yo voy a caminar en fe. Por eso dice la palabra de Dios que imitemos la fe de aquellos que de nuestros líderes, nuestros pastores, imiten la fe, su caminar, la victoria que ha vencido al mundo, como ellos han vencido, para que una generación de vencedores se siga levantando y de generación en generación haya gente que imite la fe para vencer, porque está en ti. Aquellos que dicen no tengo, sí tienes. No oigas las voces del temor. Hay fe en ti porque Dios la sembró. En el momento que naciste de nuevo, naciste como un vencedor. En el momento que naciste de nuevo, naciste con una victoria dentro de ti. Y no cualquier victoria, la que vence al mundo, la misma que operó en Jesús en la cruz del Calvario. Oh, mas el justo, decláralo, mas el justo vivirá por fe. Y dice el autor a los Hebreos: y si retrocediere, no agradará a mi alma.
Pero nosotros no somos de los que retroceden, sino de los que ¿qué? Sino de los que tienen victoria, de los que tienen fe, de los que son fieles, de los que siguen adelante para preservación del alma. Y yo no voy a volver atrás por nada. Para atrás ni un milímetro. Para atrás ni la vista, ni dar un vistazo. No, yo voy a mirar adelante. Yo voy a mirar cómo las victorias que vienen por delante, lo que Dios hará en mi vida, lo que la palabra de Dios dice, lo que Él ha destinado para mí es lo que yo decido mirar. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. En otra versión dice: mis justos vivirán de mi fe. Wow, de mi fe. ¿Por qué dice eso, Toño? Porque en el momento que naciste de nuevo, no te puso cualquier fe. La fe de Dios está en ti. Amén. Mis justos vivirán de mi fe. Dios nos dio de su fe y la puso en nosotros. Dios nos puso de su fe. La fe que todo lo puede, que cree que todo es posible. La fe que camina por encima del temor es la que está en ti. Deja que salga, rompe los patrones con los cuales has caminado, que te han enseñado o que has abrazado, patrones de incredulidad, y empieza a accionar la fe que está en ti. Dice así: pero si el miedo los detiene, mi alma no se contenta con ellos. Te lo vuelvo a decir. Pero si el miedo los detiene, mi alma no se contenta con ellos. El que tenga oídos para oír esta palabra, porque esta palabra te trastorna todo tu ser. Hay una revolución en tu alma. La fe es la gracia que revoluciona el alma. Dime si no hay una revolución dentro de ti. Se está levantando para creer que piernas crecerán, brazos crecerán, nuevos cerebros serán puestos. ¿Podremos creer a ese nivel de fe? ¿Podremos creer a ese nivel de fe? Que digan: aquí no hubo nada, algo sucedió, aquí está, pero aquí ya no está. Está totalmente limpio. ¿Podremos creer a ese nivel? Pero dice el autor a los Hebreos: pero si el miedo te detiene, no, Dios, echamos fuera el temor. El perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y creo que esta palabra es el amor de Dios viniendo para echar fuera. Porque somos los que queremos agradar a su alma. Queremos tener a Dios contento, alegre, que se goce, porque reiremos juntos. Dice Dios: yo no me contento con los que se detienen por el miedo. Yo me contento con aquellos que, a pesar de que sienten miedo, siguen adelante y siguen creyendo en mí. Dejan que la fe que he puesto en ellos salga. Pero ciertamente no somos de los que tienen miedo. No somos de los que el miedo los frena. Di: yo no soy de los que el miedo me frena. Yo no voy a ser de esos. Yo no soy de los que el miedo me frena y perecemos, sino que somos de los que tienen fe y experimentan la vida verdadera. Oh, créelo, decláralo. Yo soy de los que tienen fe y voy a experimentar la vida verdadera. La declaro sobre David Pérez, sobre Jaciel Escobedo, sobre Arturo Escobedo y sobre cada enfermo. Hoy declaro la vida de Dios. Aquí dice algo importante el autor a los Hebreos: los que el miedo los frena y perecen, y los que tienen fe y experimentan vida. Wow. No hay medias tintas. No hay medias tintas. O soy de los que tienen miedo, o soy de los que tienen fe. Hay dos grupos de personas: los del temor, que son frenados y perecen, o los que tienen fe y experimentan vida verdadera. ¿De cuál vas a ser tú? Di: la fe nunca me hará retroceder. Yo no voy a volver atrás. Di: yo no voy a retroceder. Yo voy adelante, yo sigo adelante. Olvido lo que queda atrás y me extiendo a lo que Dios tiene para mí. ¿Qué sucedió en Números 14? Dice el verso 1 al 4: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró. ¿Por qué? Porque vinieron 10 e infundieron temor.
¿Y qué sucedió? Grito y dio voces. ¿No es lo que estamos viendo en el mundo? Gritos y voces y lloro. Todo el pueblo, imagínate, todo el pueblo estaba gritando y dando voces. Y no solo eso, se empezaron a quejar. ¿No vemos eso en el mundo? Y se quejaron contra Moisés. Mira que lo primero que hicieron, levantarse contra la autoridad. No, es que tú no ves por nosotros, Moisés, es que tú no estás con nosotros. Y se levantaron. ¿Para qué nos trajiste aquí, Moisés? ¿Para matarnos? Y dice, y contra Aarón, el sacerdote, y todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos, porque los que tienen miedo van a perecer. El miedo fue lo que los mató en el desierto. El miedo, ellos ya estaban muertos antes de morir. Ellos tuvieron la oportunidad para decir: no, perdónanos Dios, y no lo hicieron. Porque cuando no ves en una persona arrepentimiento, es porque el temor está gobernando a tal nivel que ya ni el arrepentimiento lo puede ver como una gracia. ¿Y por qué nos trae el Señor a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor que volvernos a Egipto? Di: yo no soy de los que retroceden. Yo no soy del grupo de los que van a retroceder. Yo soy de los que siguen adelante. Y dijeron: ¿no nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: pongamos un mejor capitán, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Y dijo esto: cuando se levantó un coro de desesperación en medio de todo el pueblo. Imagínate, millones de personas levantándose, llorando y dando voces. Era una multitud entera, contaminando el alma. Por eso te digo que la fe revoluciona el alma, porque quita todo lo que tiene que quitar, los sentimientos que no tienen que estar. Cuando se levantó un coro de desesperación, todos se le unieron. Cuando uno empezó a llorar, otros empezaron a ser contagiados por el lloro. Cuando uno empezó a dar voces, el otro también empezó a dar voces. ¿Por qué? Porque el miedo se contagia. Y el pueblo se vio atrapado en la emoción del momento. Hay gente que está atrapada en el COVID, en el espíritu del momento. Hay espíritus de momento en momento que son soltados, y hay gente que son atrapados por ese espíritu en sus emociones. Ellos fueron atrapados por la emoción del momento y se les olvidó que conocían todo lo que conocían acerca del carácter de Dios. Ellos habían visto milagros extraordinarios, habían visto el poder de Dios, habían visto la nube de gloria. Pero en un momento, cuando se dejaron contaminar, todo se les olvidó y la fe se volvió a esconder y se endureció el corazón. Por eso es que es importante que no vivas en una emoción. Hay gente que es tan emocionalista que se queda viviendo de emociones, se queda viviendo todos los días en emociones. Si hoy me fue bien, estoy súper emocionado, pero si al otro día algo pasó mal, uy, estoy derrotado. No, Señor, ¿qué pasó? Viven en un emocionalismo y es momento de que madures. Perdón que te lo diga, es momento que te madures y no vivas por emociones. No vivas por lo que tu corazón o esas voces que estás escuchando te están haciendo creer. Dice que este coro se levantó, era un coro de gran desesperación. ¿Y qué pasó? Que empezó a contagiar a los demás y se les olvidó, se quedaron en la emoción del momento. En la emoción de, todos están llorando por desesperación. Pues yo también me uno y empiezo a llorar y a reclamar y a patalear. Y así somos muchos. Si todos están, amén, wow, gloria a Dios, pues yo también, amén, wow, gloria a Dios. Y si todos están llorando, pues yo también voy a llorar. Eres un seguidor nada más. Nada más te guías por las emociones del día. Pero debes de dejar que Él sea el que guíe tus emociones día con día.
cuando tú dejas que Él tome las riendas de tus emociones, de tus sentimientos, no vivirás en un emocionalismo nada más. Vivirás en una vida espiritual, sabiendo lo que es discernir, sabiendo que pase lo que pase, tienes el poder para levantarte, para aniquilar la incredulidad, la duda, el desánimo. No te quedas nada más en la emoción del momento de que me pasó esto y entonces me enfoco en mi circunstancia y ahí me quedo y ay, es que estoy deprimido. Hay muchos que dicen, ay, es que estoy en depresión y ni siquiera saben lo que es depresión, pero nada más porque lo oyen. Por la moda del momento. Por la moda del momento. Ay, es que todos están deprimidos, están tristes. Y yo digo, pero ni siquiera sabes qué es estar en depresión. Ni siquiera sabes. El pueblo de Israel fue un pueblo egoísta. Fue un pueblo egoísta. Fue un pueblo que vivió tantas cosas de Dios, pero se quedó nada más viendo lo malo. Y hay mucha gente que ha vivido así. El 2020 fue el peor. El COVID fue el peor. Y yo digo, ¿qué? ¿Fue el peor de tu vida? Tienes vida, tienes que vestir, tienes familia, tienes fe, tienes a Dios. ¿Quieres vivir lo peor? Como le decíamos a unas personas, hay testimonios de gente que nos han llegado y nos han dicho, oren por favor, porque hemos perdido de mi familia a 16 personas por el COVID. Eso sí es poder entrar en depresión y decir, Señor, ¿qué está pasando? Pero hay muchos que nada más se quedan en la emoción del momento. Ay, es que está de moda la ansiedad, pues yo también vivo en la ansiedad. Ay, es que está de moda la depresión, pues yo también vivo en depresión. Y tú los oyes y dices, ni siquiera sabes lo que es eso. Se quedan en la emoción del momento, en la emoción que está de moda. Yo te pregunto hoy, ¿qué hubiera pasado si el pueblo, en vez de gastar sus energías llorando, haciendo caso a las voces en su mente, a las voces de los demás que estaban llorando, a ese gran coro, qué hubiera pasado si hubieran gastado la misma energía para marchar hacia adelante? ¿Qué hubiera pasado si hubieran dicho, me olvido de lo poco malo que ha pasado y me enfoco en todo lo bueno que ha sido Dios? ¿Qué hubiera pasado si hubieran seguido hacia adelante y hubieran dejado de quejarse y murmurar y marcharse? ¿Sabes qué es lo que hubiera pasado? Que hubieran conquistado la tierra prometida en mucho menos tiempo y con menos esfuerzo. Pero a veces es nuestra emoción del momento, las voces que están en nuestra cabeza o que estamos escuchando, que impiden que conquistes lo que Dios tiene para ti. ¿Por qué? Porque estás ensimismado en tu emoción. Estás ensimismado en lo que sientes, en lo que tu mente te dice. Si el pueblo de Israel hubiera captado que aún en medio de los pocos problemas que tuvieron, las grandes cosas que vieron de Dios, si hubieran dicho, olvidando lo que queda atrás, yo me extiendo a lo que está adelante, hubieran entrado a la tierra prometida. Pero su incredulidad, su falta de fe, su empecinarse en quejarse, en oír esas voces, en estar deprimidos y en hablar contra la autoridad, hizo que no entraran a la tierra prometida. Aguas. Tu emoción, tus sentimientos, ¿cómo están el día de hoy? Yo declaro que yo entraré y conquistaré las promesas que Dios tiene para mi vida. Yo no me dejaré guiar por lo que dicta este mundo. Yo no me dejaré guiar por lo que dicen las noticias. Yo no me dejaré guiar por las costumbres que están hoy en día de moda. Para mí lo que está de moda es la palabra de Dios y siempre estará de moda, porque es la única palabra que es verdadera y prevalece por los siglos de los siglos, y es la única que me sacará adelante hoy y todos los días de mi vida. Así esté en depresión, así esté en desánimo, si yo corro a ella, si yo hago caso a este gran coro, que es un coro de fe, que es un coro de victoria, que es un coro lleno de promesas, si yo hago caso a este gran coro, a este libro, yo sé que no me quedaré viviendo en el sentimiento, en la emoción del momento, en la emoción de lo que el mundo entero está viviendo. Y yo no me voy a quedar pensando en lo que pasó, en lo que me pasó, en el diagnóstico que me dijeron. Yo miro hacia adelante, yo miro, yo camino, yo veo las promesas y yo decido conquistar, yo decido, escucha, Dios dejó en la palabra esta historia del pueblo de Israel.
No nada más para que la leyeras y digas, híjole, qué brutos. Como un sticker que tengo ahí del Chicharito que dice, híjole, qué bruto, póngale un 0. No la dejó ahí nada más para que la leas y digas, no, qué brutos fueron. No, la dejó para que tú no caigas en lo mismo. Para que no caigas en quejarte, en ver lo malo, en hablar en contra de tus autoridades y no alcances las promesas de Dios. Él quiere conquistar tu corazón. Él quiere que conquistes y agarres cada una de las promesas que Él tiene para ti. Pero a veces nuestras emociones, nuestro emocionalismo domina más que la palabra de Dios. Di, Señor, yo no seré alguien que viva en un emocionalismo, en lo que dicte hoy mi día, si es bueno, si es malo, en mi circunstancia. Dile, yo no seré como el pueblo de Israel. Di, yo no seré. Yo me resisto a ser como el pueblo de Israel, que supieron de milagros, vieron los milagros y aún así seguían quejándose. Aún así se olvidaron de lo que Dios había hecho. ¿Sabes? Es impresionante, de verdad es impresionante ver cómo hoy en día la facilidad que podemos tener para creer un mal reporte y la dificultad que tenemos para creer las promesas de Dios que son verdaderas. Es impresionante cómo puedes leer cada una de las promesas que Dios tiene para tu vida, que Él dice que te sanará, que Él dice que te guardará, que Él dice que te protegerá, que Él dice que ninguna plaga tocará tu morada. Pero escuchas en las noticias, ¿qué crees? Que ya hay una cepa nueva. ¡Ay no, Señor! ¿Por qué? Señor, o sea, es más fácil creer los malos reportes. Vas al doctor y te dice un diagnóstico, uy no, ya estás planeando todo para casi decirle adiós a todo el mundo. Es más fácil creer los malos reportes que creer la palabra de Dios, que es un reporte verdadero, que perdura para toda la vida, que si tan solo crees, lo verás hecho en ti, en tu familia. Pero es más fácil creer lo que dicen las noticias. Es más fácil creer que vacúnate de esto, que vacúnate del otro. No, que no lo hagas. No que sí, no que ve y no que allá. Y entonces vives en temor. ¿Por qué? Porque crees más las noticias, crees más los testimonios de las personas que han fallecido, crees más en todo lo que ha pasado, en los síntomas tan nuevos que ahora tiene el COVID, que ya te resulta difícil creer lo que dice la palabra de Dios. Y a mí se me hace una completa locura. Porque es realidad. Tú ves a gente que dice, no, yo sí creo en la palabra de Dios, pero todo lo que comparten es todo acerca del COVID y los nuevos síntomas y las nuevas cepas. Y no, y mira, ten cuidado. No, y si vas allá, mejor haz esto. Si yo voy allá, yo llevo mi palabra de Dios y hago lo que la palabra de Dios me dice, que no entre en temor porque Él me guardará, Él me protegerá, que me llama a ser sensato, que me llama a ser entendido, sí. Pero no por eso voy a caminar creyendo más los malos reportes que creyendo más la palabra de Dios, que es la que me sacará todos los días adelante. La incredulidad, escucha bien, la incredulidad hace a un lado al verdadero capitán, que es el Espíritu Santo. La incredulidad lo hace a un lado. La incredulidad, lo que le estás diciendo, Señor, sí creo en ti, pero como que no me convences, como que tu palabra no, como que mi circunstancia me está diciendo que cada vez voy de mal en peor. La incredulidad hace que el capitán, tu capitán, se vaya y designes entonces a un nuevo capitán y te vuelvas a Egipto, te vuelvas al mundo y escuches más las voces del mundo que te dicen, sí, eso es imposible, mire, mejor ya ni tengas esperanzas. No, la palabra de Dios me dice que yo tengo que tener esperanza, que yo tengo que tener fe, que yo tengo que tener puesta mi mirada en Él, en el autor y consumador de la fe, porque Él es Dios, Él es Jesús, Él mandó a su Hijo a morir por ti, por cada dolencia, por cada dolor, por cada circunstancia. Yo decido creer en su sacrificio todos los días de mi vida. Amén. Todos los días de mi vida. Di conmigo, todos los días de mi vida. Todos los días de Y te quiero decir algo. ¿Sabes por qué hay tanto dolor en el mundo? Porque hay mucha gente que no cree en Dios.
Pero más que eso, porque hay gente que cree, pero no habla de Dios. Hay gente que cree y se dice ser seguidor de Dios, pero sus hechos no los respaldan. Y la palabra de Dios dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros lo vemos, Toño y yo, en las reuniones de Temprano Te Buscaré. Qué difícil es que compartan la oración. Qué difícil es que mis amigos de Facebook vean que oro, vean que pertenezco a una iglesia, vean que hay todo un pueblo obstinado. Qué difícil es. Ah, no, pero sí lo creo. Uy, no, y Dios me ha bendecido de una forma sobrenatural. Uy, no, y Dios me ha puesto aquí, me ha puesto allá. Ah, pero comparte la oración, chiquito. Ah, no, eso no. Ah, pero háblales de Dios. Ah, pero no, eso no, después, no. No, pues si saben que yo lo sigo, con eso es suficiente. No. El mundo no cree en Dios porque no hay gente que se levante sin vergüenza a hablar de Dios y decir en quién creen. Tú puedes decir, la palabra de Dios dice que de labios me honran, pero su corazón está lejos. Hoy te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Puedes hablar, y conozco a mucha gente que viene y te habla muy bonito, y habla, y tú les puedes dejar hablar. Ah, ok, sí, pero sabes que su corazón está lejos. Sabes que sus redes no tienen pero ni tantito de Dios. ¿Por qué? Porque le creen, de labios me honran, pero su corazón está lejos. Dile, Señor, no permitas que yo sea de esos. No permitas que yo sean de los que creen, pero que en la tierra no haya esos frutos. La palabra de Dios es clara. Por sus frutos los conoceréis. Podrás hablar, podrás tener labia, podrás saberte toda la palabra y sentirte el muy acá, el muy chiquitiguau. Pero si no hablas, si no compartes, si no vas y le dices a alguien, tú estás mal y necesitas creer en Dios. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Pidamos hoy a Dios, Señor, aumentanos la fe. Danos esa fe inquebrantable, Señor. Quebranta en nosotros el patrón de incredulidad, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos dicho que creemos en ti, pero nos cuesta tanto trabajo compartir. Nos cuesta tanto trabajo levantarnos a orar, porque es que no se acomoda a mis tiempos. Permíteme, pero Dios no está para acomodarse a tus tiempos. Tú te tienes que acomodar a los tiempos de Dios, y Él te está diciendo, estamos viviendo en un tiempo donde tienes que levantarte a orar y dar testimonio de Él mañana, tarde y noche. Él no está para ver en dónde cabe en tu agenda. No, Dios es prioridad. Dios no es, pues ay, cuando tenga tiempo y se acomode más o menos mi tiempo. ¿Perdón? ¿Pero qué vida estamos viviendo? Dios tiene que ser nuestra prioridad. Si realmente quieres ver el milagro de Dios en tu vida, si realmente quieres ver las promesas de Dios en la vida de tu familia, en tu casa, tienes que romper con ese patrón de incredulidad, con ese patrón que te ha estado siguiendo una y otra vez, de que creo pero no hablo, creo pero no actúo en las promesas de Dios. Te quedas en lo que Dios ya hizo, y como a lo mejor vives próspero y vives bien, crees que vives bajo la bendición de Dios, pero eso no significa que Dios esté contento contigo, porque no hablas la palabra de Dios, porque no confrontas al que tienes que confrontar, porque te quedas en el como Dios ya está conmigo, no es necesario que hable tanto de Él. Y hoy más que nunca tenemos que hablar de Él, porque hay gente que sí está viviendo en un temor impresionante, y tú eres el instrumento perfecto en este tiempo para hablar de su palabra, para hablar de su paz, para compartir la palabra de Dios. Tanta gente que ha dicho, y no nada más lo digo en nuestra iglesia, seguramente hay tanta gente que también de repente se topa con otros ministerios y dice, wow. Y ese es el punto, que encuentren en las redes gente que diga, wow, yo me quiero unir a esa fe. Pero como no lo compartes, pues ¿cómo se van a unir? Saben que crees, pero no saben lo poderoso que es Él. Dile, Señor, aumenta mi fe, aumenta nuestra fe. Haz que crezca, haz que se extienda,
hasta que alcance la confianza que tú mismo tienes en tu propia palabra. Yo quiero eso. Hasta que alcance la misma confianza que tú tienes en tu propia palabra. Dile, Señor, yo quiero eso. Yo no sé cuántos dicen, yo quiero eso. Dile, yo no sé cuántos dicen, yo quiero eso. Aumenta mi fe. Dile, auméntala, Señor. ¿Escuchaste lo que dijo mi esposa? ¿O pasó de largo? Te lo voy a volver a repetir. Que Dios aumente nuestra fe y haga que crezca y se extienda hasta que alcance, escucha, hasta que alcance la confianza que tú mismo tienes en tu propia palabra, que Dios mismo tiene en su propia palabra. Porque Él lo dejó aquí sabiendo que cada palabra que está escrita es fiel y verdadera. Es fiel y verdadera. Y si tú la crees, se hará realidad a tu vida. Pero tienes que decidir vivirla. No nada más leerla. No nada más decir, ay, qué bonito está así. Y esto no es para mí, es para el otro. No. Dile, Señor, que yo alcance la confianza que tú mismo tienes en tu propia palabra. Que nuestra fe sea elevada al nivel de la palabra de Dios. Dile, Señor, que mi fe sea elevada al nivel de tu palabra. Al nivel de tu palabra, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Vamos a terminar aquí la palabra, que no hemos avanzado mucho, pero sí se ha avanzado mucho en tu corazón, lo creo. Sí creo firmemente que hay uno por lo menos, como un Josué, como un Caleb, con que haya gente que se levante. Es el tiempo, jóvenes, es nuestro tiempo de levantarnos como un Josué y un Caleb. La gente te va a querer apedrear, pero tú sigues creyendo. Y cuando la gente te quiera apedrear, la gloria de Dios se va a manifestar en nuestra vida. Esa es la fe que necesitamos. El mundo se nos va a voltear en contra, pero la gloria ahí se va a manifestar. Vamos a levantar la fe al nivel de Dios mismo, como Él cree en su palabra, creamos nosotros en la de Él. Él cree en lo que salió de su boca, y esa fe la puso cuando naciste de nuevo. La fe que cree esta palabra. Tengamos cuidado de ahora en adelante a creer los malos informes, que salió una nueva cepa, que lo que se está moviendo en el mundo, que el gobierno tal, que lo que sucede aquí. ¿Y sabes qué sucedió? Esta gente, al escuchar el reporte, el mal informe de los 10, todo el pueblo se echó a llorar. Se creyó el mal informe, se creyeron el mal informe. Ni siquiera era una mentira. Era una mentira. ¿Y qué ha operado alrededor? Te lo hemos dicho una y otra vez todo este tiempo de pandemia, en las oraciones, en las predicaciones. Yo te he dicho una y otra vez, hay un espíritu de engaño en el mundo que está operando. Y sigues leyendo las noticias. Y sigues actuando conforme a las noticias, en lugar de mirar la palabra de Dios. Esta es la única verdad que te sacará adelante. La fe que está en ti va a ser vivificada y avivada a través de leer esta palabra, meditar en ella de día y de noche, estar orando, estar en la presencia, caminar con Él, platicar con Él. Si el tiempo que pasas viendo las noticias lo pasaras en la palabra de Dios, tu vida sería diferente. Tu vida sería diferente. Habría una iglesia diferente. Pero claro, las noticias llegan así y se corren. Pero la palabra, las promesas, la meditación, lo que Dios dice, es tiempo de que hablemos, contagiemos al mundo con la palabra, con la fe. La gente necesita fe, no más temor. La gente necesita ánimo y esperanza, no más temor. Deja de compartir las malas noticias, los malos informes, y transfórmate en un Josué y un Caleb que dice: subamos y conquistemos este 2021. Sí, hay cosas en el mundo, sí las hay, pero también Dios está con nosotros, y Él dijo que nos lo ha entregado, y Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sabes, estaba, ya para terminar, estaba esta semana escuchando a una bloguera que sigo en Instagram, que acaba de tener a su bebé, y le estaba escuchando que ella estaba, que en una de sus historias dijo: sí, a mí me dio COVID a los 3 meses de embarazo.
Y entonces todo el mundo se lo echó encima y ¿cómo que es posible? Y nunca dijiste, nunca nadie. Sabes que ahora tienes fama en las redes y entonces si no compartes algo de tu vida, pues todo el mundo se te vuelve encima, ¿no? Entonces agarra y dice, bueno, a ver, les voy a contar, voy a hacer un video corto para contarles cómo fue que pasó. Y entonces empieza a decir ella, sí, yo empecé, esto empezó antes, por ahí de enero, que todavía no se sabía mucho aquí en México del COVID. Yo ya estaba embarazada, dice ella, yo no sabía, mi familia no sabía. Y dice, estábamos, pues mi empresa me llevó a Veracruz, bla, bla, bla. Y yo empecé con síntomas, me empecé a sentir súper mal, pero yo siempre soy alguien que tiende a enfermarse mucho de gripa, bla, bla, bla. Dice, el otorrino decía que yo no tenía nada, pero cada día yo empeoraba. Y duró, dice esto, como un mes. Y su ginecóloga pues la iba siguiendo y le decía, no, pues ha de ser una gripa, nada más ten cuidado con esto, ten cuidado con lo otro. Y algo que me llamó la atención es que ya después, cuando ella ya salió adelante, porque ahí ella tiene videos grabados donde pasa esos días de que le falta la oxigenación, etcétera, y está ahí reportando, y amigos, hoy sí me siento muy mal, hoy sí me falta la respiración, pero bueno, ya me estoy. Y entonces dice que cuando ya pasó todo, su dermatóloga, su ginecóloga le dice, y te estoy hablando de alguien que no es cristiano, ni la ginecóloga, ni la bloguera, ni nada. Le dice, la realidad, dice, es que yo ya sabía que tú tenías COVID. Le dice, yo ya sabía que lo que tú estabas padeciendo era COVID. Le dijo, pero no te lo quise decir, porque las palabras que salen luego de nosotros los doctores o en la enfermedad, cuando uno la recibe, dice, es tan poderosa en la mente que se vuelve la enfermedad aún peor, porque se creen mucho lo que les estamos diciendo. Y dice, por eso es que nunca te lo quise decir, te lo seguí manejando como una gripa. Y ella misma lo dice, seguramente si mi ginecóloga me hubiera dicho que yo tenía COVID, seguramente me hubiera puesto peor, porque seguramente lo que ayudó fue que yo dije, pues es una gripa que me está tardando en salir y voy a salir. Pero ahí te das cuenta que aún la misma gente, los mismos doctores, la ginecóloga, sabe que somos muy propensos a creernos las malas noticias tal y como te las dan. Y la ginecóloga le dijo, la verdad es que yo ya sabía, pero no te lo quise decir, porque sabía que te ibas a poner peor. ¿Cuánto más nosotros que conocemos la palabra de Dios, que sabemos que aquí hay promesas, nos cuesta trabajo creer lo que ya salió de la boca de Dios? Porque esto que está escrito es algo que ya salió, pero te crees más las noticias y te crees más lo que los doctores, lo que las noticias, lo que el mundo dice, que lo que dice la palabra de Dios. Te dicen, es que mi familiar tuvo COVID. No, ya, ¿sabes qué? Tú allá y yo hasta el rincón y ahí en 40 días nos vemos. Y ni siquiera tienes nada, pero de pronto empiezas a sentir síntomas. ¿Por qué? Porque crees más a los malos reportes y tu mente es tan poderosa que empieza a girar y tu cuerpo mismo empieza a producir esos mismos síntomas. Y es el diablo, porque el diablo sabe que somos propensos a creernos más las malas noticias que la palabra de Dios. Pero hoy se tienen que levantar familias que digan, yo me levantaré y decidiré creer más en lo que dice su palabra, que son palabras que ya salieron de su boca, que son para ti y para mí, que no hace acepción de personas, que son palabras que son reales. Sí, son reales, no nada más son letritas que si las lees con cuidado se volverán vivas en tu vida, en tu interior, y entonces cuando vengan los malos reportes podrás decir, ok, ya te escuché, pero aquí hay otra palabra más poderosa que dice todo lo contrario, y dice que si yo tengo fe, la victoria ya está, y este 2021 lo conquistamos, ya está conquistado en el nombre de Jesús, porque creo más a la palabra que a aquellos reportes malos que están en el mundo. Dile, Señor, yo creo más en tu palabra y no en esos malos reportes. Tu palabra es más fiel y es más digna de confianza que lo que dice el mundo. Hoy el mundo te dice que esta vacuna sí, que esta vacuna no, que la que viene de acá no, que la de la empresa sí. Ya no sabes ni cuál. Pero aquí no te dice, esta puede decir que sí, esta puede ser que no. Aquí te dicen, todas las promesas son fiel, son verdaderas para aquel que cree y decide
tener fe. Deja de gastar tiempo en el temor. Deja de gastar tus energías en el temor. Deja de desperdiciar tu vida en el temor. Ya basta. Ya basta. Pon un alto a tu vida. Pon un alto al temor y que se levante la fe, la victoria que ha vencido el mundo que está dentro de ti. Mis justos vivirán por mi fe, dijo Dios. Mi fe. Tengo la fe de Dios. Y voy a caminar en la fe de Dios. Nosotros no creemos con cualquier fe, es la misma fe de Dios. Y esa fe, todo es posible. Habrá alguien que lo crea. Habrá una iglesia que se levante. Yo creo y oro fervientemente que se levantará una iglesia que crea al nivel de la palabra de Dios. Que todo es posible. Todo es posible. Que aun si el COVID te toca, se morirá al tocar tu cuerpo. Sí, yo lo creo. Lo he oído, lo he leído. Pero necesitas estar en la presencia de Dios. Necesitamos estar en la presencia de Dios y no salirnos de ahí. Y cuidar al Espíritu Santo, nuestro capitán. No pongas como capitán el espíritu de temor en tu vida. Sácalo. Sácalo en el nombre de Jesús. Sácalo ahora ahí en tu casa, en tu vida, en tu cuerpo. Di: perdóname, Señor, si he seguido las voces de este espíritu de temor. Sabes, hay gente que empieza a sentir los síntomas del COVID y ni tiene nada, porque pasó lo que el pueblo empezaron a llorar. Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró toda aquella noche. Todos se contagiaron por 10. 10 contagiaron a todos de algo que ni siquiera tenían. Padre, en el nombre de Jesús echamos fuera el espíritu de temor. Se va fuera. En mi vida el capitán es Cristo. En mi vida el capitán es el Espíritu de Dios. Y se va fuera ahora de tu casa, de tu vida, de tu mente, de tu cuerpo. Yo reprendo a Satanás y sus demonios en tu vida y declaro libertad ahora. Aún si conviviste con gente de COVID, cree que se morirá en tu cuerpo, no tocará tu vida. ¿Por qué creerle a ese maldito COVID? ¿Por qué, iglesia? ¿En qué Dios creemos? Necesita la gente ver hombres y mujeres con un lenguaje diferente. Yo seguramente he convivido con gente que tiene COVID, pero ¿sabes qué creo? Que si me llega a tocar y acercarse a mí, no tiene parte ni suerte. Y yo quiero caminar con esa victoria que vence al mundo. Yo cada paso cuando salga voy a caminar con la victoria que está en mí, que la puso Jesús en el momento que lo recibí. Me hizo un vencedor. Y hoy eres libre. Eres libre. Levanta tus manos en tu casa y di: yo soy libre. Lo creo, pastores. Creo la palabra. Que esa palabra golpea ahora tu corazón. Se ha quebrantado el temor y se levante la fe. Aflore la fe, se accione la fe. Recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe sanidad en tu cuerpo. Se va fuera ahora el temor. Se va fuera la enfermedad. Se va fuera todo espíritu en el nombre de Jesús. Se levanta la iglesia que vence al mundo. Se levanta la iglesia que tiene fe. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? Nuestra fe en Jesús. Nuestra fe en el Hijo de Dios. Nuestra fe en la palabra. Nuestra fe en las promesas. Vencemos, vamos a vencer. Y salimos venciendo para vencer. No hay lugar a la derrota. No hay lugar a la miseria. No hay lugar a la pobreza. No hay lugar en mi vida de que sea un derrotado. Yo soy un vencedor desde que nací hasta la eternidad. No miraré más los malos reportes. No miraré más las noticias. No volveré atrás por nada. Di: yo voy a mirar la palabra de Dios. Y cuando mires la palabra de Dios estarás mirando la eternidad. Porque aunque el cielo y la tierra desaparezcan, su palabra permanecerá, es eterna. Cuando miramos la palabra de Dios, cuando meditamos en ella, estamos meditando en la eternidad.
Yo no sé si hay alguien que pueda creerlo. Yo no sé si hay alguien que en su casa esté de rodillas diciendo: Señor, perdónanos, perdónanos. Pero decidimos creer. Levántanos, aumentanos la fe, Jesús. Queremos creer como tú crees en tu palabra. Somos tus hijos, y de tal palo tal astilla, de tal padre tales hijos. Creemos en ti, Jesús, creemos en ti, creemos en tu palabra, creemos en tu reporte bueno, creemos en lo que has dicho de nosotros. Nos irá bien, reiremos juntos, tendremos una fe inquebrantable. Creemos. Y eres sano. Eres libre de la muerte, eres libre de la enfermedad, eres libre del desánimo, de la angustia. Se va afuera. Cree que tus hijos volverán a casa, aunque todo se ve oscuro. Cree la palabra que es eterna, la eternidad dice que volverán, y tú lo crees, lo abrazas. Hoy hay padres que lloran con fe, porque la fe lamenta la incredulidad. Oh Dios, que nos lamentemos y nos rasguemos las vestiduras ante las circunstancias del mundo que están operando, ante el temor que está alrededor y la incredulidad. Que nos rasguemos de tal manera que podamos decir: no puede ser. Levantemos la fe en el nombre de Jesús. No voy a creer más los malos reportes. Se acaba eso. Yo pongo mi fe en sus promesas y decido caminar con el poder victorioso de Jesús. Nuestra fe es el poder victorioso. Es el poder victorioso. Es el poder victorioso, iglesia. Somos diferentes. Nacimos de nuevo. Somos personas nacidas de nuevo con una fe, la fe de Dios. Y veremos lo que nadie ha visto, lo que nadie ha oído, y lo que ni siquiera ha subido a corazón de hombre, pero que sí está en el corazón de Dios. Son las que Él tiene preparadas para los que le aman, para los que dicen: yo te creo, Dios, yo te creo. Tú me diste este 2021 y te creemos. Tú dijiste que nos irá bien y te creemos. Nada cambiará tu palabra. Levantamos la fe, la ponemos como un escudo en nuestra vida y como una bandera de victoria. Esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? El que cree en el Hijo de Dios. Creemos en ti, Jesús. Perdónanos si hemos creído a las noticias más que en ti. Perdónanos si hemos creído más los reportes que en ti. Perdónanos si hemos creído más a un diagnóstico que en ti. Pero hoy creemos que tú eres el Todopoderoso, nuestro sanador, nuestro libertador y nuestro restaurador. En el nombre de Jesús. Que Dios les bendiga grandemente.